pues el próximo 28 de abril, bueno, por cierto, festividad de San Prudencio, patrón de las tierras de aquí de Álava, y que ya después de 2 años recuperamos la retreta, la romería, los caracoles, los perrechicos. Bueno, disculpad esta digresión, licencias de autor que suelen decir, ¿no? Bueno, pues ese mismo día, 28 de abril, se presentará en Madrid un libro que lleva por título Un liberal llamado Jesús. Este concretamente, este libro. Bueno, yo casi lo he terminado de leer o de devorar, quizá igual sería más exacto. Confieso que me ha enganchado y sobre todo me ha planteado pues muchas preguntas, algunas de las cuales pues voy a tener la oportunidad de poder plantear no al autor directamente, pero sí a quien ha supervisado la traducción al castellano de esta obra. Se trata de don Guillermo Franco Frías, a quien tengo al otro lado de la pantalla. Don Guillermo, muy buenas. Muy buenas, don Vicente. Don Guillermo, este buen hombre, pues trabaja en la Secretaría de Estado de Comercio, concretamente en la Subdirección General de Política Comercial, con países mediterráneos, África y Oriente Medio, y su cargo es el de jefe de área de Mediterráneos. No sé si lo he dicho correctamente. Correctísimo. Vale. Y en sus tiempos libres se dedica pues o a traducir libros o a supervisar las traducciones, ¿no? También, entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, por su trabajo y por el tema del libro concreto que nos ocupa hoy, le imagino más un hombre de ciencias que de letras, ¿no? Y le confieso que, bueno, pues que alguien como yo, que es más de letras que de números, nunca me he llevado bien con ellos, la verdad, lo confieso. Pero bueno, este libro del que vamos a hablar me ha enganchado y eso que se confiesa en la introducción mismo, aun cuando la base del libro se encuentra en los evangelios, no es un libro de teología, no es tanto un libro de religión, sino que deja claro que es un libro de economía fundamentalmente. Un libro que reivindica el liberalismo económico y su defensa desde los valores cristianos, haciendo uso solo de las palabras atribuidas a Jesús de Nazaret. No sé cómo está esta síntesis, si es correcta. Está muy bien. Está muy bien. Se ve no solo que has leído el libro, sino que te gusta. Sí, no, de verdad, Y la síntesis que has confieso que hecho me ha se nota. enganchado, de verdad, ¿eh? Pues si le parece, don Guillermo, vamos a empezar por el título. Un liberal, coma, llamado Jesús de Nazaret. Tengo la sensación de que ni hasta la coma ha sido puesta al azar. Absolutamente cierto. Es que este es un libro muy singular. Y es singular hasta en el título. El título es sorprendente, ¿verdad? Sin embargo, es sorprendente para la mentalidad que domina hoy en día. Pero si te vas a hace un par de siglos, cuando el paradigma moral dominante era el de las virtudes burguesas, yo qué sé, el ahorro, el sacrificio por los hijos, el pacta sunt servanda, hubiera sido un título, pero vamos, la más de normal para la mentalidad de entonces. El caso es que tiene este título porque efectivamente, como has dicho, lo que hace Charles Huff, el autor, es examinar los evangelios y ver cuál es su relación con los conceptos económicos. Y sorprendentemente, pero irrebatiblemente también, si sigues el libro, resulta que el mensaje que dan los evangelios, que resulta que el mensaje que emite Jesús es un mensaje eminentemente liberal. Es un mensaje de alguien que cree en la propiedad privada, que cree en el individuo, que defiende que los contratos, vamos, es que hay que cumplirlos, no cabe la más mínima duda. Que defiende y apoya y ayuda al individuo a instalarse en la vida y a tomar los riesgos que hay que tomar cada vez que te instalas en la vida. Es que es un mensaje liberal del libro. Hay otra cosa más, y es que el libro este, que es sorprendente para la mentalidad de ahora, sin embargo, para nuestro centro de Covarrubias es absolutamente normal, hasta tal punto que hemos editado un cuaderno con un título que parece el complementario de este. El título de este cuaderno que tenemos editado es Venerable Síntesis Liberal, los 10 Mandamientos. Ya digo, el Evangelio en el Nuevo Testamento y el Evangelio en el Viejo Testamento. El librito este, el cuaderno este, recoge las palabras de Carlos Rodríguez Brown cuando recogió el premio de honor Centro Diego Covarrubias en el año 2018. En suma, que el título, sorprendente, pero que encaja. Ha citado usted al autor, Charles Gave. ¿No? Me gustaría que brevemente nos lo presente, ¿no? Sin menoscabo de quienes han hecho la traducción ni la supervisión de la misma. Bueno, el autor se trata del economista francés Charles Gave, que es el presidente del think tank Institut de Liberté.
Y lo primero de él es que tiene una nota exótica, francamente. Él nació en Alepo, en Siria, porque su padre era un comandante francés que estaba destinado, no soy comandante, perdón, un militar francés que estaba destinado allí. La segunda nota, envidiable, es que es muy rico. Ejerció con bastante éxito, con gran éxito, de hecho, ejerció de inversor privado viviendo en Londres. Y luego en el 2015 regresó a Francia y fundó este think tank que él estima comprometido con el progreso y con el progreso de Francia, con el progreso de Francia y con la libertad. Y lo que sí es cierto, desde luego, es que Gaff no deja a nadie indiferente. Las opiniones son, o bien es el millonario de la extrema derecha, ese millonario de la extrema derecha, ese fascista, o bien la siguiente, que es entre los que yo me cuento, para quienes Gaff es un adalid de la lucha contra la corrección política y contra el estatalismo igualitarista. Pero si tú te has visto el libro, ves que el autor también se puede decir de él que ha escrito un libro complejo, riguroso, estimulante, profundamente estimulante, interesante, y luego que tiene sentido del humor, porque es que, Mucho. ¿verdad? Es que el Sí. libro tiene esas gotas de humor que tanto se agradecen cuando estás leyendo un libro de tesis, caramba. No, 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 yo a veces lo confieso, o sea, a veces me he divertido leyendo. Es que te diviertes Bueno, mucho, sí, sí, es sí. que te diviertes. Sí, tiene unos golpes muy, muy buenos. Ha citado también el Centro Diego de Covarrubias, ¿no? Ujú. Que toma su nombre precisamente de un obispo del siglo XVI, un obispo de Segovia. ¿M? Sí, sí, así es. Y la obra está publicada por la Unión Editorial. Por favor, preséntenos también brevemente ese Centro Diego de Covarrubias, que como he leído, se presenta, o se define, como un foro de pensamiento sobre economía, religión y libertad, y del que usted creo que forma parte, ¿no? Perfectamente. Yo sustituiría quizás religión por los valores cristianos, Ah, pero viene perfectamente como ves lo que has dicho. El Centro Diego Covarrubias, pues lo que hace es propugnar una sociedad que va fundamentada en tres pilares. El primero es una economía de libre mercado y libre empresa, porque creemos que los precios, el sistema de precios de mercado, es el sistema más eficaz que existe de asignar recursos. Y además es la forma más eficaz de luchar contra la pobreza, porque la economía de mercado y de libre empresa, y lo que dice la historia, es la que mejor permite que crezca la tarta para repartir. Y además creemos que la economía de mercado y con precios de mercado es un sistema muy moral para la distribución. Porque como tú vayas al mercado, Amancio Ortega daría clases de ello, solo te enriqueces si sabes servir a la voluntad de los demás. Es el único sistema que para enriquecerte tú tienes que adivinar y satisfacer las necesidades de los demás, los deseos de los demás. Y ese sería el primer pilar. El segundo pilar sería un Estado de Derecho basado sobre todo en la igualdad ante la ley. Básico, la igualdad de todos, absolutamente todos ante la ley, como predicaba el derecho romano. Y, por supuesto, la defensa a ultranza del derecho a la vida y del derecho a la propiedad. Y el tercer pilar sería justamente el marco donde los dos primeros actúan, que son los valores éticos y filosóficos de la civilización judeocristiana y grecolatina. La clave de bóveda del Centro Diego Covarrubias, evidentemente, va a ser la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca reúne a un grupo de juristas que en el siglo XVI lograron, sería mejor palabra, un cuerpo de doctrinas asombrosamente moderno, desde luego, y que trataba temas como el derecho internacional, el derecho natural sobre todo, y una teoría económica que es dos veces asombrosamente moderna. Lo que pasa es que como en el Damnatio Memoria sobre el periodo de los Habsburgo, la escuela de Salamanca se perdió en el tiempo prácticamente. Aparece luego, con gran sorpresa para los que entonces estudiábamos económicas, en el libro de Schumpeter, en la historia de la economía que hace Schumpeter, del pensamiento económico. Y en cuanto a don Diego de Covarrubias, efectivamente fue obispo y arzobispo en varios sitios. Durante el siglo XVI fue un miembro de la Escuela de Salamanca que elaboró sobre todo en lo que a nosotros nos compete, una teoría monetaria la más interesante, en la cual, adelantándose en bastantes años y sobrepasando lo que es la economía clásica, viene a decir que que el valor
de una cosa es el precio que acuerden entre el comprador y el vendedor, lo cual finalmente va a depender de las existencias de ese bien en el mercado y del servicio que le pueda dar o la utilidad que le pueda dar al vendedor. Ya digo, un señor, como todos los de la Escuela de Salamanca, totalmente adelantado su tiempo. Ujú. Bueno, agradezco al Centro Diego de Covarrubias la oportunidad que me ha dado también de, digamos, de esta primicia de presentar la obra, aunque, como decíamos antes, se va a presentar el día 28 en Madrid, concretamente, ¿dónde? ¿Me recuerda, don Guillermo? Sí, es en la Universidad Francisco Marroquina, que está cita por orientarse así fácilmente hacia en Arturo Soria, tirando hacia Plaza Castilla. En la Ujú. dirección Plaza Castilla Chamartín, es la forma más fácil de orientarse. Vale. No, no vamos a hacer spoiler, como dicen ahora, no vamos a reventar el acto del día 28, ¿no? Pero sí que me apetece trasladarle algunas cuestiones que a mí me ha planteado la lectura de este libro, que digo que todavía no he terminado, ¿eh? Pero de lo que llevo leído, a mí me han surgido algunas preguntas. Por Mm. ejemplo, don Guillermo, ¿es este libro una guía para desmontar con el Evangelio en la mano el socialismo y el comunismo? Bueno, desde luego el libro proporciona un argumento poderoso y preciso. De eso no cabe duda. Para Charles Duff, la civilización occidental tiene dos pilares básicos. Uno es la lógica griega, toda causa tiene una consecuencia y viceversa. Y la otra es la ética cristiana, que nos hace a todos iguales ante Dios. Es decir, un método para afrontar cualquier problema, la lógica griega, y una ética que marca el terreno de juego en el cual va a jugar el método. Entonces, en defensa de estas ideas, Duff ha escrito dos libros. El primero lo escribió en el 2001, se lo prologó don Milton Friedman, lo cual da una idea de la categoría que puede tener el libro. El título es característico también de Duff, de León Mené Pardesan. O sea, unos asnos conduciendo a leones. Ya digo que es absolutamente característico de Charles Duff. Y en él decía y defendía cómo la aplicación de la lógica griega a la producción de riqueza nos ha llevado durante los 2 o 3 últimos siglos a unos niveles de prosperidad, vamos, que es que nunca se hubieran podido soñar. Y luego Duff analiza también cómo la dejación de esta lógica griega aplicada a la creación de riqueza, dejación que se hace en aras de unas muy ideologizadas, terminología actual sería más que ideologizadas políticas económicas, va a empobrecer a Occidente y le va a devolver al sitio de partida. Este fue el primer pilar. El segundo pilar es que es la ética cristiana y la defensa de los ataques que está sufriendo, lo hace Charles Duff en 2005, que es con este libro que tenemos entre manos, justamente. Ahora, con una cosa curiosa, cuando se asaltaba el primer pilar, el mensaje era pretendidamente científico. Se decía que había que dejar sitio al socialismo porque era un sistema de producción tan eficaz o más eficaz, de hecho, que el capitalista, porque podía corregir los fallos de mercado. Y además era infinitamente más justo en la distribución. Claro, y luego se podría decir que y luego se cayó el muro de Berlín. Claro, una vez caído el muro de Berlín no hay absolutamente nadie que pueda defender eso. Y entonces muta el mensaje. Ahora el mensaje ya resulta que no va a ser con pretensiones científicas. Vamos a entrar en el campo de lo moral. Y en el campo de lo moral va a ser que ahora son nuestros, en terminología de Gaff, nuestros estatalistas igualitarios quienes tienen que gobernar, claro, pero porque es que ellos ahora sí saben, son los que saben discernir el bien del mal. Ellos saben discernir el bien del mal, pero el mensaje sigue siendo el mismo, ¿eh? El mensaje sigue siendo un mensaje maltusiano, un mensaje pesimista, un mensaje, pero vamos, idéntico y contra la excelencia. Eso vital siempre. El lema vital va a ser ahora, ya digo, la corrección política y el estatalismo igualitarista. Claro, Gaff piensa una cosa totalmente contraria. Él se va al Evangelio. Y con el Evangelio, y sin desviarse un ápice de las palabras de Jesús, que es lo que llama la atención, supongo que a ti te lo ha llamado también cuando lo has leído, te sale el mensaje que he dicho antes. Jesús es un liberal que defiende la propiedad privada, que en cuanto a la justicia social, en palabras de Gaff también, a Gaff le importa un bledo. Parece que a Jesús le importa un bledo la justicia social. Que defiende la propiedad privada, que defiende el pacta sunt servanda, que defiende la libertad individual y además que hace un contrato individual con el individuo, que renueva en cada transacción. Suma que sí, a mí desde luego me parece que es una muy buena arma para desmontar el socialismo,
socialismo y el comunismo, que son derivaciones del estatalismo igualitarista. Le confieso que me crea una gran curiosidad saber cómo se podría plantear un debate pues con colectivos como grupos cristianos por el socialismo, ¿no? Que me imagino que no estarán muy de acuerdo con esta obra, pero sería interesante, ¿no? Ver cómo ellos desde su planteamiento cristiano también, y desde su planteamiento socialista, pues se defienden ambas posturas. Bueno, no sé si han pensado enviarles algún ejemplar a cristianos por el Pues es socialismo. que ocurre que veo difícil ese debate, porque los puntos de partida hacen que no haya ningún tipo de acuerdo, creo. Es decir, el libro, como creas en este libro, deja muy poco resquicio, porque lo que piensa Gaff es que el estatalismo igualitarista, que tan bien ni tanto sabe discernir entre el bien y el mal, pues como sabe discernir entre el bien y el mal, se ha configurado como una iglesia laicista. Una iglesia laicista que desde luego está enquistada en el Estado para promocionar a sus sacerdotes. Sus sacerdotes que además, oye, es que están ávidos de poder. Tenemos unas cuantas experiencias recientes. No, en la sociedad tenemos más iglesias que las religiosas, desde luego. Desde luego, pero mucho más. Entonces, claro, si el libro de Gaff resulta convincente, al que le resulta convincente, como pues mi caso, es que no cabe debate. O sea, es que no lo cabe, es que no hay sitio de encuentro. Mientras que para... No lo El hay. diálogo, el diálogo siempre es posible. Claro, pero dialogamos sobre otras cosas. Podemos dialogar sobre la última película que hemos visto o sobre lo que quieras, pero no sobre esto porque las posturas de entrada no. Es A decir, ver, tú eres de entre dos clubes de fútbol puedes decir que qué bella es la jugada. Vale, podemos dialogar sobre qué grande fue la figura de Jesús, Dios mío. Claro que sí. Pero no sobre el libro en sí. Lo veo complicado. Pero bueno, oye, pastores tiene la iglesia. Y como bien recuerda en el libro de Gaff, para Dios todo es imposible. Todo es posible. bueno, en el libro se destaca mucho la importancia del individuo frente a la colectividad, ¿no? Tanto en las oportunidades como en las responsabilidades. Cierto que la fe cristiana es personal, pero es que tampoco se entiende sin la comunidad, ¿no? ¿Cómo se extrapola un poco todo eso a la cuestión económica? Es decir, donde, bueno, o nos salvamos todos o nos hundimos todos, que estamos en la misma barca, ¿no? Ahora con todo el tema de la guerra de Ucrania, pues también lo estamos viendo, ¿no? Esa defensa del individualismo no choca en cierto modo contra una sociedad en la que los empresarios no sirven de nada sin los obreros, los productores sin los consumidores, los santos sin los pecadores, podríamos decir también. No puedo estar más de acuerdo contigo. La defensa del egoísmo individual frente a la sociedad, por supuesto que choca completamente con los valores cristianos. Pero lo que ocurre es que yo no veo para nada a Gaff y un liberal llamado Jesús en la onda del libertarianismo de una Ayn Rand en la rebelión en las montañas del Atlas. Es que no lo veo para nada. Ni en el egoísmo que tiene Gary Cooper en la clásica del manantial, y que es exactamente lo que tú estás diciendo. Es lo que algunos autores han llamado libertarianismo. Por el contrario, lo que defiende el libro es la importancia del individuo frente al Estado totalitario, que es que permanentemente intenta recortar las libertades individuales y políticas y económicas del individuo. Y esto es en lo que Gaff se centra, en defender al individuo de los avances de ese Estado totalitario. El socialismo, en un sentido amplio, en el hayekiano, ese de socialista, este libro va dirigido a los socialistas de todos los partidos. Entonces, los socialistas de todos los partidos de Hayek han intentado o han buscado contrarrestar esta defensa y con un argumento también siempre el argumento moral últimamente, diciendo, bueno, por el hecho de ser socialista, las intenciones son excelentes, luego los socialistas son justos y benéficos. Y por lo tanto, un Estado socialista será justo y benéfico también. Y de la mano de este Estado socialista justo y benéfico, según las estadísticas del Vaticano, recuerda Gaff, se han conseguido más mártires cristianos por los regímenes socialistas durante el siglo XX que todos los mártires cristianos habidos hasta entonces en todos los países y por todos los regímenes. En fin, no lo que digo. No veo yo que este libro vaya contra la sociedad. No, ya quisiéramos nosotros una sociedad como la que define este autor. Va contra este Estado totalitario que cada vez come más terreno en las decisiones individuales. Pues, don Guillermo, si le parece, para ir terminando, la última pregunta
es que me escoja, porque en el libro he leído que hay como muchas sentencias, ¿no? Muchas frases así como muy... eh, dígame, además algunas que son muy divertidas, ¿eh? Escójame, ¿no? De las que a usted le guste, pues una o dos, ¿eh? Y por qué las escogería. Hay una o dos, una principalmente que es que me resulta absolutamente encantadora. Cuando Jesús, no cuando Jesús, cuando Gav, perdón, examina la justicia social, comienza, el episodio me resulta encantador, comienza diciendo, bueno, vamos a ver dónde hay un contrato colectivo. Y se va, evidentemente, a los que Yahvé realiza con Moisés y antes con Abraham. Y concluye Gav, bueno, Gav que lo está examinando con ojos de jurista, estos contratos colectivos. Y bueno, indiscutiblemente, el gabinete jurídico de Yahvé no funcionaba muy bien, hubiera tenido que sustituirlo. Es que estaba muy mal aconsejado el pobre Yahvé. Claro, te quedas un poco sobrecogido. ¿Pero qué está diciendo este hombre? Entonces entras en el asunto y dices, claro, es que mire usted, Moisés y antes Abraham hablan obligando a gente que no ha nacido. ¿A quién se le ocurre? ¿Pero qué abogado permitiría que uno firmara sin haber recibido ningún poder por gente que todavía no ha nacido? Claro, esos contratos son un fracaso. De hecho, se pierde la cuenta del número de veces que Yahvé se indigna con los israelíes y la que les cae encima, Dios mío. Total, que uno concluye y decir, bueno, pues efectivamente, Yahvé hubiera debido aconsejarse mejor, asesorarse mejor. Cabe una esperanza, y es que Yahvé evidentemente parece que cambió el gabinete jurídico. Porque cuando baja Jesús a la tierra, Jesús ese sí que lo tiene claro. La opción es individual, el contrato es individual, hace contratos individuales con cada individuo que se renuevan en cada transacción. O efectivamente Yahvé mejoró su gabinete jurídico. Me encantó esa sentencia. Y hay otra que me gusta un montón, que es en la muy conocida parábola de los talentos. En la muy conocida parábola de los talentos, el señor de la casa se sale de viaje y reparte su capital entre sus siervos para que lo hagan producir, a cada uno según su capacidad. Todos se esfuerzan, se afanan y cuando vuelve el señor, pues todos le cuentan lo que ha producido. Dice, menos uno, que es que lo ha enterrado, lo que le ha dado, y dice, no, yo me dio miedo instalarme en la vida y no tomé ninguna opción. Contra ese le cae la ira del señor que lo despide. Entonces Gav, que es lo que hace cada vez que estudia las parábolas, dice, bueno, ¿qué hubiera pasado en la actualidad? Pues probablemente a cualquiera de los siervos que se afanó en hacer que el capital produjera, cuando le pide cuentas el señor le hubiera dicho, pues señor, tú me diste 10, mira, he logrado aquí 3 o 4, pero desdichadamente solo te puedo dar 7, porque claro, tuve que pagar varios IVAs, luego tuvo lugar el impuesto de patrimonio que te llevó, señor, el IRPF, te ha llegado también una cosa sobre sucesiones que tenía, toma, solo te puedo dar 6 que hay aquí. ¿Y qué hubiera ocurrido con el despedido? Pues nos lo podemos imaginar, desde luego aflora la sonrisa cuando uno lo lee. Ese está como Dios, dicho sea en el mejor de los sentidos. Es decir, lo han despedido, está cobrando el paro, ha cobrado una indemnización jugosísima, se ha apuntado a la economía sumergida. Además sabe que el juzgado de lo social, en cuanto lo solicite, lo mete dentro. Creo que estos dos detalles de humor definen al mismo tiempo el humor y la rigurosidad con la que está escrito este libro tan singular. Pues un liberal llamado Jesús. Por cierto, estamos haciendo esta entrevista, he caído en la cuenta, en un día muy señalado, el 23 de abril, San Jordi, y sobre todo un día muy dedicado a los libros. Absolutamente. Aunque bueno, pues la publicación de esta entrevista pues se demore todavía 1 o 2 días, pero la entrevista la estamos haciendo en este día tan señalado. Y recordamos, por favor, que el próximo 28, la hora la recuerda. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. ¿El lugar? La Universidad Francisco Marroquina. Y para orientarnos, cerca de... Arturo Soria, yendo hacia la Plaza Castilla, Chamartín. Don Guillermo, de verdad, ha sido un placer charlar con usted sobre esta obra que en breve me la voy a terminar, No cabe duda. El placer ha sido mío. Muchas gracias. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Chao. Hasta pronto. Un señor que tenía mucho dinero tuvo que hacer un viaje al extranjero. Antes de ausentarse llamó a sus siervos para ver si podía
confiar en ellos. Toma 5 talentos, dijo al primero. Quiero ver cuánto tienes a mi regreso. Al segundo le dijo, ten 2 talentos, quiero ver lo que puedes hacer con eso. Quedaba un talento, lo dio al tercero. El siervo lo recibe con mucho miedo. Si lo malgasto, Pensó, o si lo pierdo, ¿cómo devuelvo yo tanto dinero? después de dar su misión a cada uno, hacia un país lejano dirigió el rumbo. Nada más alejarse, 2 siervos suyos a cumplir el encargo fueron al punto. Uno compró unas ovejas, hizo crianza, tenía 5 monedas, ganó otras tantas. El otro compró terrenos para labranza, con la cosecha logró doble ganancia. Al siervo que recibió solo un talento, le dio pereza y no hizo ningún esfuerzo. Hacer negocios Se dijo, no es lo que quiero. Mejor lo entierro y no arriesgo dinero ajeno. volvió del viaje el señor, llamó a sus siervos. El primero rindió cuentas, muy satisfecho. Siervo fiel y cumplidor, bastante has hecho con lo poco que te di. Toma tu premio. El segundo servidor, con gran contento, mostró también el producto de sus esfuerzos. Muy ufano le entregó 4 talentos como premio. Su señor le dio un buen puesto. El tercero se disculpa. Lo que me diste lo puse en lugar seguro. Cuando te fuiste, bajo la tierra le hice un escondite. No sea que se me pierda o me lo quiten. Fuiste muy perezoso. Le dijo el amo. Podrías haberlo puesto en algún banco. Al menos los intereses me hubieran dado. Vete, no te mereces estar a mi lado. ¿Cuántos dones te ha dado el buen Señor? A cada uno talentos nos regaló. Quiere que los usemos para el amor, para que el mundo sea mucho mejor. ¡Qué bonito! La parábola de los talentos.